Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Isao y Amane pasaron su tiempo como recién casados. 2 semanas pueden parecer largas, pero el tiempo se movió tan rápido cuando lo pasaron juntos. Como era de esperar, cuando hubo un comienzo, hubo un final, y después de sus 2 semanas de amarse, un grupo de 3 llegó a la estación de Tokio. Ese bastardo. Lo apuñalaré cuando lo conozca. No puedes hacer eso. ¿Qué me pasará si haces eso? Pero Nee-sama. La niña miró el vientre de su hermana mayor con una mirada indefensa, anticipadora y amorosa, y una vez más enfurecida por el acto de ese bastardo. El grupo de 3 consistía en 3 mujeres que aparecían como un grupo de hermanas. La mayor parecía emocionada, la hermana del medio parecía enojada y la más joven estaba callada. Sí, eran Kanae Kocho y Shinobu Kocho. En cuanto a la última, ella era Kanao Tsuyuri, la más joven entre ellos y la hermana adoptiva más joven de Kanae y Shinobu. Esta vez, llegaron a Tokio debido a la carta de Isao. Tantos días habían pasado desde que Isao había terminado con Amane, sin embargo, cuando todos pensaban que Isao les daría una carta o algo así, nunca les dio nada. Era como si Isao y Amane hubieran desaparecido juntos. Naturalmente, esto también trajo pánico al cuerpo de cazademonios ya que la esposa de su líder desapareció. Sin embargo, ya sea Kagaya o Kanae, todos estaban tranquilos. Si bien muchos preguntaron por qué podían estar tan tranquilos, los dos dirían que eran sus instintos y creencias que todo estaría bien. Además, después de una semana, ocurrió un cambio en Kanae, y este cambio hizo que Kagaya fuera aún más tranquila. Por otro lado, cuando todos se enteraron del cambio en Kanae, todos maldijeron a Isao, pensando que este tipo era un bastardo. Sin embargo, debido a este cambio, Kanae, que era una Ashira, decidió retirarse de su puesto y centrarse en ser médico en Butterfly Manor. Aún así, nadie dijo nada, y todos la apoyaron al hacerlo, ya que sería la primera vez que algo como esto sucediera. Todos ellos fueron cuidadosos y le dijeron a Kanae que dejara de estar en el Demon Slayer, considerando lo peligroso que era este trabajo. Sin embargo, era imposible para Kanae detener su trabajo, y todo estaba todavía en las primeras etapas. Aún así, con su situación actual, ya no peleaba. Mientras todos suspiraban aliviados por la decisión de Kanae, no había duda de que estaban enojados, no con Kanae sino con el bastardo que había dejado Kanae. Durante esas 2 semanas, a pesar de que Kagaya dijo que estaba bien, había estado usando sus cuervos para buscar a Isao y Amane. Incluso usó sus conexiones, pero desafortunadamente, no se encontró nada. El resto del cuerpo de asesinos demonios también trató de buscarlos, pero este país era enorme. Tokio era la ciudad más grande de este país, y lo era aún más. No había pistas, y nadie podía encontrarlas. Sin embargo, francamente, a pesar de que su esposa era importante, su deber como líder del cuerpo de asesinos demonios era más importante, especialmente dados los ataques pesados y agresivos de los demonios. Después de que Isao mató a Doma, la actividad de los demonios se volvió más agresiva, y muchas personas fueron asesinadas. Los miembros del cuerpo de cazademonios lo eran aún más, ya que muchos habían perdido la vida debido al demonio. Con todo eso, Kagaya no tuvo tiempo de preocuparse por su esposa. En cambio, quería que Isao se uniera al cuerpo de asesinos demonios para que Isao pudiera borrar a todos los demonios de este mundo. Sí, lo más importante para Kagaya no era su esposa o su familia. En cambio, era su deber como líder del cuerpo de cazademonios. Entonces, Kagaya tuvo que usar todo para que Isao se uniera a su organización. Afortunadamente, las buenas noticias vinieron de Kanae. Mientras que los demás estaban enojados y se sentían complejos con la causa de este cambio en Kanae, Kagaya estaba feliz. Como era de esperar, 2 semanas después de la desaparición de Isao, su carta llegó por primera vez, diciéndole a Kanae que lo conociera, junto con boletos, un tiempo y un lugar donde se encontrarían. No hubo dudas sobre Kanae, y ella se fue directamente junto con Shinobu y Kanao. Mientras que otros querían seguir adelante, Kagaya los detuvo porque temía antagonizar aún más a Isao.
Su situación era crítica después de todo, especialmente cuando uno de los Ashira perdió la vida durante la batalla con el demonio del alto rango. El demonio del alto rango era más fuerte de lo que nadie pensaba, y uno de los más fuertes entre ellos murió en la batalla. Este hecho los sorprendió a todos y también rompió sus sentidos y el orgullo estúpido que creían que existía dentro de ellos. Todos eran débiles y sus oponentes eran fuertes. Si no hicieran nada y se mantuvieran arrogantes con sus poderes, entonces morirían en la siguiente batalla. Por otro lado, los demonios nunca dejaron de atacar. Atacaron a todos y atacaron aún más al cuerpo de asesinos demonios. Entonces, el viaje de Kanae, Shinobu y Kanao fue algo crítico para el futuro del cuerpo de cazademonios. Kanae. Isao no sabía lo que le estaba sucediendo al cuerpo de asesinos demonios, ni prestó atención a esta organización. En su mente, todo en lo que había estado pensando era en sus 2 semanas de esposa con su joven esposa de 25 años, Amane Ubuyashiki, pero esa vida había terminado ahora, y sabía que tenía que ponerse serio a partir de ahora, especialmente cuando vio a Kanae. Isao. Al escuchar su voz, a Kanae no le importaba nada más y saltó directamente a Isao, abrazándolo con fuerza y nunca dejándolo ir. Shinobu y Kanao no dijeron nada, pero sus miradas hacia Isao cambiaron muchas veces. Kanao a un lado, ya que apenas expresaba sus propias opiniones y guardaba todo por sí misma, Shinobu miró a su futuro cuñado y se sintió confundida. A diferencia de antes, su apariencia se había convertido en un traje occidental, dándole la imagen de un joven noble exitoso. Incluso si se quedaba allí y no hacía nada, los ojos de todos se sentían atraídos por él. Mientras Shinobu tenía que admitirlo, su hermana mayor tuvo la suerte de conocer a Isao, pero cuando pensó en lo que este bastardo le hizo a su hermana mayor, molió los dientes y acudió a él con pasos fuertes. Kanao, vamos. Kanao asintió y siguió a Shinobu en silencio. Aún así, Isao no les prestó atención y miró a Kanae con una mirada amorosa. Te extraño. Yo también. Kanae sintió sus ojos mojados por las lágrimas cuando escuchó sus palabras. Mientras ella trataba de estar tranquila y creía en él, estaba preocupada por Isao y se preguntaba si él había soportado todo solo. Después de todo, la vida de la gente no era fácil, y para trabajar para su familia, él podría soportar algo que ella no podía imaginar. Sin embargo, ella ahora está a su lado y podría ser su apoyo cuando más necesita a alguien. Viendo lo linda que era Kanae, Isao la besó directamente, haciendo que se sonrojara, pero ella no lo dejó ir. Shinobu y Kanao, que estaban a punto de acercarse a ellos, quedaron atónitos. No esperaban que Isao y Kanae se besaran en público. Afortunadamente, Isao y Kanae no se besaron por mucho tiempo, y pronto se separaron los labios. Vamos. Vamos. Isao pensó que era hora de que regresaran a su casa. Kanae asintió y estuvo de acuerdo. Aún así, Isao miró a Shinobu y Kanao, 2 de sus cuñadas. Ha pasado un tiempo, Shinobu, Kanao. Les dio palmaditas en la cabeza suavemente, causando 2 reacciones diferentes. Mientras Kanao se portaba bien y lo dejaba acariciarse la cabeza, Shinobu le quitó la mano. No me toques, bestia. Isao se quedó sin palabras, luego ignoró a Shinobu, luego sacó un Sakumas Drops, un famoso caramelo duro de Japón, aromatizado con jugo de fruta, empacado en una tapa de lata. Es para ti, Kanao. Tómalo. Solo acéptalo, Kanao. Kanae sonrió y se sintió feliz por el cuidado de Isao hacia su hermana pequeña. Kanao asintió obedientemente. Shinobu, pon tu equipaje en el coche. ¿Coche? Está por allí. Isao señaló su auto, que dejó a los 3 aturdidos. Si bien había algunas dudas, siguieron obedientemente, luego entraron en su automóvil y los llevaron a su casa. ¿Esto es tuyo? Shinobu preguntó en duda cuando entraron. Sí. Isao asintió. Hablemos más tarde. También tienes algo de qué hablar conmigo, ¿verdad? Es más cómodo cuando llegamos a nuestra casa más tarde. Está bien. Asintieron, temerosos de distraerlo cuando Isao conducía un automóvil. Aún así, a pesar de que Isao conducía un automóvil antiguo, su viaje fue suave y llegaron a su casa. Entonces, ¿esta es tu casa? Kanae miró la casa de Isao con asombro, curiosidad y asombro, ya que era encantadora. Es nuestra casa. Isao acarició suavemente la cabeza de Kanae, haciendo que se sonrojara tímidamente. Shinobu. Shinobu quería decir algo, pero no pudo. Francamente, quería expresar cierta insatisfacción con Isao, pero no pudo, especialmente cuando vio la condición de Isao. No solo era guapo, fuerte, poderoso y también rico.
En el mundo moderno, Isao sería como un joven CEO guapo en un drama coreano. Cuando Shinobu lo vio parado al lado del automóvil, usando un traje occidental antes por primera vez, ella estaría mintiendo si su corazón no se hubiera saltado un latido. Sin embargo, cuando Shinobu pensó en lo que Isao le hizo a su hermana mayor, no importa que, este tipo era un bastardo. Voy a conseguir uno más grande de nuevo en el futuro, dijo Isao. Este tamaño es lo suficientemente bueno. No hay necesidad de que compres más casas, dijo Kanae apresuradamente. Está bien. Será una buena inversión en el futuro. Bueno, si lo dices, Kanae no sabía mucho sobre la economía, y ella solo podía confiar en él. Entremos primero. Está bien. Mientras llevaban su equipaje, entraron en su casa, y Amane los saludó. Bienvenido de nuevo. Como una buena esposa, Amane les dio la bienvenida a todos. He vuelto. Isao asintió, pero Kanae, Shinobu y Kanao se preguntaron por qué Amane era como una dama de la casa. Sin embargo, Amane era la esposa de Kagaya, por lo que era imposible que algo sucediera entre Isao y Amane. Aún así, después de que entraron en la casa, Shinobu ya no podía controlar sus emociones. Mee-san, deberías decírselo ahora. Shinobu. Kanae dudó. A pesar de que estaba entusiasmada con su cambio, estaba preocupada por la reacción de Isao ya que este cambio no era algo que sucediera porque lo deseaban. En cambio, todo fue un accidente. ¿Qué pasa?, preguntó con curiosidad Isao. Aún así, Shinobu ignoró a Kanae y dijo directamente, Mee-san está embarazada. ... En ese momento, todo se volvió tranquilo. Embarazada, embarazada, embarazada. Isao estaba estupefacto, y esas palabras se repitieron en su mente varias veces. Crack. No fue hasta que cayó el sonido de algo que se despertó. Lo siento, Amane se disculpó porque había dejado caer un vaso, pero cuando estaba a punto de limpiar el vaso roto, Isao tomó sus manos. Quería quitarle las manos, pero Isao no la dejó ir. No necesitas limpiarlos. Es peligroso. Amane miró a Isao con una mirada complicada y asintió. Ve y descansa en la sala de estar. Amane asintió y se alejó. Mientras Kanae, Shinobu y Kanao se sentían extraños por la reacción de Amane, querían ver más la reacción de Isao, especialmente después de que se anunciara el embarazo de Kanae. Isao luego miró a Kanae, quien lo estaba mirando tímidamente. Mi hijo. Kanae asintió desde que Isao fue el único que la folló y expulsó tanto semen dentro de ella. Definitivamente era su hijo, y era imposible para los demás. O más bien, él era su único hombre. Gracias. Isao abrazó directamente a Kanae con fuerza en sus brazos, haciendo que sus ojos se mojaran, y ella lloró de nuevo mientras lo abrazaba con fuerza. Sintió alivio, y se alegró de haberlo conocido. Al mismo tiempo, Shinobu y Kanao también suspiraron aliviados cuando vieron a Kanae llorando mientras abrazaban a Isao. Incluso si este tipo era un bastardo, todavía era el padre del hijo de Kanae, y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, así que todo estaba bien. Sin embargo, Isao tuvo que decir que se sentía un poco complicado. Tenía la intención de embarazar a Kanae, pero cuando sucedió, se sintió en conflicto. Sus sentimientos estaban mezclados, tanto emocionados como preocupados, pero como había sucedido, él la iba a cuidar bien. Como hombre, no era natural para él hacerlo. Era cierto que Isao estaba bastante preocupado, especialmente cuando sentía una mirada en su espalda de cierta esposa, pero decidió soportarlo y se encargó del estado de ánimo de Kanae primero. Sin embargo, esto también sería una buena experiencia para él ya que nunca se había convertido en padre, y tampoco le importaba que Kanae se convirtiera en madre de su hijo. Aún así, con todo resuelto, todos decidieron quedarse en su casa y hablar sobre lo que había sucedido después de separarse. Naturalmente, Kanae y Shinobu querían saber lo que Isao hizo en Tokio. En cuanto a Kanao, ella se sentó obedientemente a un lado mientras escuchaba su historia en silencio. Al escuchar su historia, Shinobu sabía que podía confiar a su hermana Isao, pero Kanae tenía algo que discutir con Isao. Aún así, era imposible para Kanae contar esta historia cuando todos estaban presentes, así que cuando llegó la noche, ella entró en su habitación, consolándolo con sus manos, boca y senos. Lamento no poder consolarte. Kanae sabía mucho sobre el deseo de Isao, y se disculpó porque solo podía usar sus manos, boca y senos, pero no había nada que pudiera hacer, especialmente con su situación actual. Está bien. No necesitas preocuparte. Si quieres, puedes consolarte con los demás, ya sabes.
Kanae se sentía culpable ya que no podía consolarlo por completo, por lo que no le importaba dejar que tuviera relaciones sexuales con otras mujeres, ya que sabía que sus necesidades en esa área eran enormes. Naturalmente, ella esperaba que esta mujer estuviera sana, y definitivamente no podía ser prostituida, por lo que le recordaba qué hacer y qué no hacer. Podría ser mejor si tuviera la esposa de alguien o una viuda, pensó, ya que eran mucho más saludables y no había necesidad de asumir la responsabilidad. ¿Suficiente sobre mí? ¿Tienes otra cosa que decirme? Isao preguntó, ignorando a Kanae, quien le dijo que la engañara durante su embarazo. Él podía decir que Kanae tenía algo de qué hablar con él, por lo que este asunto tenía que ser manejado primero. Kanae dudó, pero luego Isao tomó sus manos. Dime. Sus ojos, voces y todo. Kanae sabía que no podía ocultar nada, así que dijo, yo, no planeo abandonar el cuerpo de cazademonios. Ella pensó que Isao estaba enojado ya que él no dijo nada, así que ella continuó, cuando te fuiste, muchos resultaron heridos, y muchos de ellos habían muerto. Para nuestro hijo, no planeo continuar convirtiéndome en una asida, pero nos falta gente para atender a los heridos. Nuestra mano de obra es limitada. Para preservar la existencia del cuerpo de asesinos demonios como un misterio y protegerse del demonio, esta organización mantuvo los números de sus números limitados y mantuvo muchos lugares ocultos. Sin embargo, como el demonio estaba en un estado agresivo debido a la muerte de Doma, muchas de sus instalaciones resultaron heridas y muchas de sus personas murieron. Kanae sabía que si se iba, causaría muchos problemas al cuerpo de asesinos demonios, especialmente dada su situación crítica. Además, también estaba su hermana pequeña. Si se iba, entonces su hermana pequeña moriría debido al demonio, entonces, está bien. No necesitan culparse a sí mismos. Querido. También planeo unirme al cuerpo de asesinos demonios, después de todo. ¿Eh? ¿Realmente? Kanae se sorprendió por su decisión. ¿Pero por qué? Si bien sabía que la ayuda de Isao sería genial, también estaba preocupada y sentía que era mejor para él quedarse en Tokio. Es por ti y nuestro hijo. Isao tocó el vientre de Kanae y dijo, quiero que nuestro hijo tenga un ambiente pacífico en el futuro, y no hay necesidad de que él o ella tenga miedo del demonio. Kanae volvió a llorar y luego lo abrazó con fuerza. Querido. Deja de llorar. Isao acarició suavemente la espalda de Kanae mientras pensaba que ser una buena persona era necesario. Si todos eran egoístas y solo pensaban en sí mismos, entonces el mundo era tan bueno como desaparecido. Sin embargo, se necesitaba un ligero egoísmo ya que si alguien no tenía un deseo, entonces el mundo no progresaría. Sin embargo, tenía que decir que estaba contento de venir a este mundo. No solo por las ganancias que vinieron de este mundo, sino que las reuniones que tuvo con muchas mujeres maravillosas le contaron sobre muchas cosas que no sabía cuando era una mala persona. Ser una buena persona es bueno, Isao pensó. Aún así, con sus palabras, Isao ganó más afecto de Kanae y lo hizo incluso amarlo. Naturalmente, olvidó que le había dicho a Amane que había decidido unirse al cuerpo de asesinos demonios debido a Amane hace 2 semanas. Sin embargo, incluso si recordara, no diría lo que le dijo a Amane o Kanae ya que, como buena persona, no podía poner triste a su mujer, ¿verdad? Querido, si necesitas una mujer para consolarte, entonces no necesitas dudar. Isao. ¿O quieres que Shinobu te consuele? Kanae acercó sus labios y susurró esas sucias palabras. Estoy seguro de que Shinobu estará más que feliz de sostener tu polla como yo. Deténlo. Trata de imaginar que 2 hermanas están contigo juntas o... Mira, todos ustedes son duros. Kanae se rió, luego bajó la cabeza para consolarlo. Mientras el sonido sorbido resonaba en su habitación, Isao suspiró, pensando que ser una buena persona era difícil. Aún así, mientras se consolaban, y Kanae dormía debido al agotamiento de su viaje y muchas otras cosas, Isao salió de la habitación y fue al baño para tomar una fuga, pero cuando salió del baño, se sorprendió cuando vio que Amane estaba allí y se vistió con una yukata dormida, mostrando la suavidad del cuerpo de la joven esposa. Amane-san. Amane lo empujó dentro del baño, luego lo besó con fuerza e insertó su lengua rosada dentro de su boca, teniendo un beso profundo y lascivo cuando su mujer estaba dentro de la casa. Mientras Isao estaba sin palabras, no detuvo a Amane, pero cuando se separaron, y quería decir algo, dijo, hay un día. Marcarme. Abrázame. A la mierda ve.
El fuerte deseo de Amane por Isao lo hizo incapaz de rechazarla, y fue arrastrado a su habitación, haciendo algo travieso mientras la madre de sus hijos dormía. Sin embargo, había ganado el permiso de Kanae, así que todo estaba bien. 2 semanas pueden parecer cortas, pero fue suficiente para dar forma a Amane en su forma. Cada parte de su cuerpo ya había sido marcada por Isao, convirtiéndose en algo que le quedaba perfectamente. Incluso su apretado coño era capaz de tragarse su gruesa polla suavemente, especialmente cuando estaba tan húmeda y estaba llena de deseo por él. Los dos tuvieron relaciones sexuales como de costumbre, pero a diferencia de antes, ella sostuvo su voz mordiendo la manta de su futón para que no filtrara una voz, y cuando Isao estaba a punto de venir, sus piernas firmemente envueltas alrededor de su cintura. Amane. Isao se sorprendió, pero Amane no lo dejó ir, y por primera vez, entró en lo profundo de su vientre. ¡Oh! Amane no pudo detener su dulce grito, e incluso mostró una expresión obscena. Isao estaba perdido, pero Amane estaba lejos de estar tranquila, y continuó moviendo su cintura de una manera lasciva, tentándolo una vez más. Isao decidió dejar de pensar ya que había sucedido una vez. No importaba si ocurría 2 veces. En el caso equivocado, Kagaya podría asumir la responsabilidad. Broma a un lado, en el peor de los casos, asumiría la responsabilidad ya que le gustaba una gran familia. Al mismo tiempo, pensó que siempre había sido un buen tipo que estaba siendo intimidado, haciéndolo sentir impotente. Aún así, al día siguiente, todos decidieron vivir en su casa por un tiempo, disfrutando de la vida tranquila durante 1 o 2 semanas, ya que había pasado un tiempo desde que abandonaron la mansión de la mantequilla, y nadie se había tomado un descanso después de convertirse en un asesino demonio. Si bien no era su primera vez en Tokio, no tenían tiempo para disfrutar de la ciudad más grande de este país. En cuanto a Amane, actuó como si nada hubiera sucedido, e incluso se unió a todos en la preparación del desayuno mientras presentaba suavemente muchas partes de la casa. Después de todo, había sido la dama de la casa durante 2 semanas, y estaba familiarizada con muchas cosas, incluida la preferencia de Isao. Mientras Shinobu y Kanao no notaron nada extraño, Kanae miró a Isao con una sonrisa. Isao bebió su té en silencio mientras leía un periódico, pero de repente, frunció el ceño cuando notó 3 figuras que parecían colarse en su casa y luego de repente aparecieron frente al patio. Naturalmente, todos notaron la presencia de las 3 figuras ya que la sala de estar donde se alojaron estaba ubicada justo al lado del patio. Todos se sorprendieron, y pensaron que eran ladrones o ladrones ya que era temprano en la mañana. Si estuviera en la oscuridad, entonces pensarían en las 3 figuras como demonios, pero aún así, tomaron sus armas y estaban listos para luchar. Inesperadamente, las 3 figuras que se colaron en su casa se inclinaron sobre los terrenos sucios y rogaron en voz alta. Isao y Numa-sama. Por favor ayúdenos. 3x. Isao. Probablemente es la primera vez que he decidido tener a su mujer embarazada, pero está bien, ¿verdad? Como buen tipo, era normal que alguien esperara que Isao escuchara su solicitud y los ayudara, especialmente cuando la voz y la expresión de quienes pedían ayuda eran extremadamente miserables y estaban llenos de tristeza. Aún así, ya sea que escuchara su solicitud o no, como buena persona, no podía dejar que siguieran inclinándose en el suelo de su patio a pesar de que ingresaron a su propiedad sin permiso. Además, los 3 intrusos no eran extraños. En cambio, todos estaban familiarizados entre sí. Sí, esas 3 eran las esposas de Tengen Uzui, el Saon Ashira, el hombre que había provocado a Isao antes. Entre todos los Ashira, si se le preguntara a Isao quién recordaba más, sería Tengen ya que, a diferencia de otros que eran solteros y no tenían a nadie a su lado, Tengen tenía 3 esposas. Sí, 3. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Aunque la poligamia no estaba permitida en este país, este tipo tenía 3 esposas ilegalmente. Además, las esposas de Tengen eran todas hermosas. Inatsuru, Maiko y Suma. Esos eran sus nombres, y debido a su origen, no tenían un apellido, pero aún así, eran hermosos por su cuenta. Inatsuru tenía una figura curvilínea y delgada con el pelo largo y negro atado en una cola de caballo.
También tenía grandes ojos violetas en forma de almendra enmarcados con pestañas y cejas delgadas y una marca de belleza distinta ubicada debajo de su ojo izquierdo, dándole una apariencia suave y amable. Maiko tenía una figura voluptuosa con piel pálida y grandes ojos marrones dorados enmarcados por pestañas con prominentes presentes tanto en las pestañas superior e inferior como en las cejas delgadas arqueadas hacia abajo, lo que le dio un aspecto decidido y testarudo. Su cabello negro estaba atado con flequillo marrón dorado, que colgaba sueltamente, enmarcando su rostro. Suma, la última mujer, también tenía una figura bien formada pero con el pelo negro hasta los hombros, flequillo corto y ojos azules. Todos ellos tenían ropa reveladora que mostraba su escote profundo y sus muslos lisos. A medida que se inclinaban, sus senos se volvieron aún más prominentes y mostraron su increíble figura. Si bien Isao quería ver más, sus mujeres estaban adentro y, lo que es más importante, estaba confundido por su apariencia. ¿Por qué diablos envió ese tipo a sus esposas aquí? ¿Tengen deseaba mostrar que tenía 3 esposas? Si es así, entonces no tenía sentido ya que Isao tenía mucha experiencia y no le faltaban mujeres. Al mismo tiempo, aunque era un buen tipo, no era alguien que fuera fácilmente provocado. Al mismo tiempo, recordó que la trama de Tengen no debería aparecer ahora. Entre todas las tramas del Kimetsu no Yaiba, tenía que decir que el arco de Tengen era el más extraño, y esto estaba tan represado ya que Tengen dejó que sus esposas se convirtieran en prostitutas. Si bien era cierto que Tengen y sus esposas eran ninjas y un ninja era una existencia que haría cualquier cosa para completar sus misiones, la era había cambiado, y no importa cómo uno embelleciera la profesión de prostituta, era imposible borrar el estigma social, y para un tipo que podía dejar que sus esposas sirvieran a otros. Isao sacudió la cabeza y no tenía interés en un tipo así, especialmente cuando había replicado el ADN de Tengen, que borró todo el valor que Tengen tenía. Además, a diferencia de los demás, Tengen no era tan talentoso, y entre todos los Ashira, su habilidad podría estar entre las más bajas. Al igual que el estilo de respiración que Tengen dominó, Sound Breathing era todo ruido sin mucha esencia. Incluso la respiración de insectos de Shinobu, que usaba veneno, era mucho mejor que la respiración de sonido, que era ruidosa y usaba un fuego artificial para derrotar a su enemigo. Además, después de la provocación de Tengen de él antes, ¿cómo se atrevió Tengen a pedir su ayuda? Por último, ¿habían estado acechando a Kanae, Shinobu y Kanao para encontrar su casa? Si es así, entonces le era imposible tener una mejor impresión de Tengen. Aún así, no había necesidad de que dijera nada ya que Shinobu, que era el más franco, rápidamente preguntó a los 3, ¿y Natsuro-san, Maiko-san, Suma-san, qué están haciendo ustedes 3? ¿Cómo encontraste este lugar? Nos has estado siguiendo. A pesar de que se conocían, era imposible para Shinobu tener una buena impresión de alguien que la había seguido. Cálmate, Shinobu. Deberías saber cuál es su situación, ¿verdad? Kanae dijo con calma, pero su expresión no era mucho mejor ya que su petición pondría en peligro a Isao, el padre de sus hijos. Aún así, también sintió mucha impotencia, especialmente cuando sabía su situación. ¿Qué pasa? Isao preguntó en duda. Aún así, esta pregunta hizo que Kanae y Shinobu se sintieran incómodos y también tristes. En cuanto a Kanao, nunca dijo mucho para empezar, así que se quedó en silencio, pero su expresión mostró que sabía lo que estaba sucediendo. ¿Lo que está pasando? Preguntó Amane con el ceño fruncido. Como había estado con Isao durante las últimas 2 semanas, no sabía nada de lo que había sucedido en el cuerpo de cazademonios. Dudando, al final, Suma, aquella cuya emoción se vio fácilmente afectada, lloró. Tengen-sama había muerto. Su llanto fue desgarrador, y Maiko, que generalmente regañaba a Suma, no dijo nada y simplemente lloró en silencio. ¿Tengen Uzui-sama murió? Amane se sorprendió ya que no esperaba que uno de los Ashira muriera. Isao también estaba estupefacto ya que ¿cómo podría morir este tipo? De todos los Ashira, mientras Tengen era débil, tuvo la mejor suerte entre todos sus miembros. A diferencia de los otros que tuvieron a sus familias asesinadas por el demonio, se unió al cuerpo de asesinos demonios porque solo quería separarse de la tradición de su familia. Además, también tenía 3 esposas, y a diferencia de los otros que se unieron a la última batalla, simplemente se quedó en silencio con sus esposas, dejando todas las últimas peleas a los demás. Además, a diferencia de otros que murieron temprano debido al despertar de las marcas de Demon Slayer, Tengen no tenía esa marca, por lo que debería haber muerto debido a la vejez, y antes de morir,
vivió una vida amorosa con sus esposas. Sin embargo, sus esposas le dijeron a Isao que Tengen había muerto. Aún así, mientras Isao estaba confundido, Tengen había muerto, y este hecho no cambió. Francamente, no sentía nada ya que no tenían mucha conexión, y Tengen incluso lo antagonizó, por lo que no podía sentirse triste. Sin embargo, como una buena persona, Isao se sintió triste por las 3 esposas de Tengen ya que se habían convertido en viudas jóvenes, debido a la muerte de sus maridos. Aún así, como Tengen había decidido convertirse en el cuerpo de asesinos demonios, debería haberse preparado para este día. Al mismo tiempo, Isao se sintió confundido por el propósito de las 3 hermosas viudas jóvenes que llegaron a su casa. Ya veo, eso es una pena. Él es un hombre poderoso, después de todo. Incluso si Isao no lo pensaba e incluso había derrotado a Tengen fácilmente, todavía tenía que decirlo independientemente. Ya no era un mal tipo, y como buena persona, necesitaba pensar en los sentimientos de los demás, especialmente cuando esas 3 viudas acababan de perder a sus maridos. No necesita sentir pena por nosotros. Ha decidido convertirse en un Demon Slayer y espera que algo como esto suceda en el futuro. Y Natsuru, el más tranquilo entre los 3, dijo esas palabras mientras se enfrentaba a Isao. Puede parecer normal, pero fue porque había llorado antes, y a diferencia de los demás, no se dejó tragar por la tristeza. Aún así, incluso si estaba triste, tenía que obligarse a sí misma ya que había algo que tenía que hacer. No puedes decir eso. Isao sacudió la cabeza y dijo, cualquiera que sea la situación, estés preparado o no, perder a alguien importante para nosotros está herido. No hay necesidad de fingir que todo está bien. En lugar de sostenerse, debe liberar sus emociones en lugar de enterrarlas profundamente, ya que podrían afectarlo, especialmente cuando tiene algo que desea lograr, ¿verdad? Esas palabras rompieron su defensa, y los 3 lloraron juntos mientras se abrazaban. Isao sintió que era bastante ruidoso, pero lo sostuvo ya que, como buena persona, tenía que ser paciente. Aún así, se preguntó si la trama había cambiado debido a él. Bueno, no importa. A diferencia del protagonista, que se haría más fuerte ya que se desafiaron con la imposibilidad, Isao ya se había hecho fuerte, sobre todo cuando había absorbido el ADN de muchos animales únicos dentro de él. Si bien era cierto que pasó un día amoroso con Amane, la esposa de Kagaya, se había vuelto más fuerte que nunca. Entonces, ¿por qué están todos aquí? Cuando los 3 dejaron de llorar y se calmaron, Shinobu preguntó con confusión. Y Natsuru, Makio y Suma respiraron hondo y luego se inclinaron hacia Isao una vez más. Haremos cualquier cosa. Por favor ayúdenos a vengar a Tengen-sama. 3x los 3 rogaron una vez más. Sin embargo, los labios de Isao se contrajeron, preguntándose por qué esta trama era bastante similar. No, no. Isao rápidamente arrojó todos los malos pensamientos lejos de su mente. No debería pensar en algo sucio en su mente, especialmente cuando había decidido convertirse en una buena persona. Si bien la definición de una buena persona en su diccionario era bastante ambigua, y algunas personas incluso a menudo lo malinterpretaban, nunca había hecho nada malo después de haber decidido convertirse en uno. Isao nunca había hecho nada que causara la muerte de otros o incluso amenazara a otros. Además, había ayudado a muchas personas, y en comparación con otros que usaban todo para su propio beneficio, nunca lo había hecho. Incluso se unió al cuerpo de asesinos demonios, una profesión peligrosa que podría quitarle la vida a pesar de que su futuro era grande. No solo tenía un cuerpo poderoso, mujeres hermosas a su lado, niños lindos en el futuro e incluso una cantidad ilimitada de riqueza, sino que incluso con un futuro así, en lugar de tener miedo de la muerte y disfrutar de su vida en el libertinaje, había decidido ayudar al cuerpo de asesinos demonios a destruir al demonio de este mundo. Si no era un buen tipo, entonces ¿qué era? En cuanto al demonio y Tanjiro, Isao pensó que era hora de conocerlos a todos y destruirlos. Tenía la intención de destruir al demonio, no a Tanjiro. Aún así, la trama había cambiado a medida que Tengen había muerto, así que Tanjiro tendría una familia feliz esta vez. Con suerte, ya que Isao tuvo que admitir que la vida de Tanjiro era bastante lamentable. Si había algo grande en Tanjiro, era el hecho de que todavía tenía su hermana pequeña y dulce esposa, Kanao Tsuyuri, que lo acompañó hasta su muerte. Mientras Isao pensaba en muchas cosas extrañas, y Natsuru, Makio y Suma esperaban que Isao pudiera ayudarlos a vengar a su esposo muerto.
su esposo había muerto, y esperaban que el cuerpo de asesinos demonios trabajara juntos para vengar a su esposo muerto, pero Kagaya no deseaba tener un conflicto con el demonio hasta que Isao viniera y se uniera. El poder del demonio, especialmente el rango superior, no podía ser subestimado. Incluso el rango superior más débil podría matar a Tengen, uno de los Ashira, por lo que antes de que llegara Isao, Kagaya decidió preparar a todos para entrenar para fortalecerse. Todos también estuvieron de acuerdo en que su batalla con el demonio no sería fácil de ahora en adelante, y tuvieron que volverse más fuertes. Además, aunque lo odiaban, sabían que en comparación con Isao, todos eran débiles, por lo que esperaron las buenas noticias que venían de Kanae y Shinobu. Sin embargo, Inatsuru, Makio y Suma no lo sabían. No podrían entender eso, pero sus emociones, la tristeza y la ira que vinieron de las acciones de todos, y lo débiles que eran. Sí, eran débiles. Si no fueran débiles, se lamerían las heridas del otro esperando lamentablemente a Isao. Entonces, ya sea Inatsuru, Makio o Suma, no esperaron al cuerpo de asesinos demonios, y decidieron visitar Isao siguiendo a Kanae y Shinobu. Tuvieron que tomar este asunto por sí mismos ya que era su esposo quien había fallecido. En este mundo, Isao era el único que podía vengar a su marido y matar a los demonios que habían matado a su marido. Entonces, para lograr sus ambiciones, harían cualquier cosa. Incluso sí, seguro. 3x. 3x. Las tres pobres viudas levantaron la cabeza y miraron a Isao con sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Inatsuru con confusión. Como dije, sí. Te voy a ayudar. Dime algo sobre este demonio, y lo mataré de inmediato. Como buena persona, Isao decidió ayudar a tres pobres viudas que habían perdido a sus maridos. En cuanto a pedir una compensación, sabía que no tenía nada, y la cantidad de su dinero era probablemente mucho menor que la suya, que incluso tenía una industria y cientos de personas trabajaban para él. Si pidió una compensación, no era una mala persona. Además, había decidido unirse al cuerpo de asesinos demonios, por lo que esto era bueno para mostrar su valía. Si muchos todavía dudaban de que había matado a Doma, el segundo del alto rango, cuando mató al demonio que había matado a Tengen Uzui, entonces estaba seguro de que ya nadie podía dudar de él. No había necesidad de que él explicara. Su fuerza y logro lo contaban todo. Espera. ¿Estás seguro? Lo que lucharás es un demonio poderoso que puede matar a uno de los Ashiras. Este demonio no es un nuevo Dies que puedes matar fácilmente. Si te vas y mueres, ¿qué pasará con Neesan y tus hijos? El que reaccionó con fuerza no era Kanae o Amane, que sabía que Isao decidió unirse al cuerpo de asesinos demonios, sino Shinobu, que no sabía nada sobre su decisión. Francamente, Shinobu había aceptado dejar que su hermana mayor fuera la esposa de Isao ya que sabía que él podía cuidarla. Además, parecía bastante educado y devoto. Cuando pensó que su hermana tendría una vida feliz con él, se alegró, pero de repente, le dijo a todos que iba a luchar contra un poderoso demonio. ¿Qué demonios estaba pensando este tipo? Este tipo tenía un deseo muerto. Shinobu estaba enfurecido, y su expresión era la de un demonio. Si Isao no podía explicarlo, entonces iba a golpear a este tipo en casa de su hermana mayor. Sin embargo, las palabras de Shinobu causaron un shock en Inatsuru, Makio y Suma. Sabían lo poderoso que era el demonio que había matado a su esposo, y sabían el peligro que provenía de su adversidad. En el peor de los casos, Isao podría morir. Sin embargo, siendo cegados por su ira y venganza, ignoraron las consecuencias. Si Isao muriera, ¿qué pasaría con Kanae y sus futuros hijos? Eran esposas, después de todo, e incluso si sus maridos hubieran fallecido, también a menudo imaginaban lo que les sucedería a sus futuros hijos cuando ellos o sus maridos fallecieran. Para entonces, ¿qué pasaría con sus hijos? Las tres viudas no pudieron levantar la cabeza, avergonzadas de su solicitud desvergonzada. «Estará bien», dijo Isao. «No está bien. ¿Qué pasa si mueres?». Shinobu lloró mientras ella le preguntaba en voz alta. Isao miró a Shinobu en silencio y no esperaba que ocupara un lugar tan importante en su corazón, pero esto era normal. Shinobu había perdido a su familia temprano, y siempre había sido suya y su hermana mayor, junto con Kanao, su hermana mayor adoptiva. Para entonces, se agregó otro miembro, y esta persona era el futuro esposo de Kanae o su futuro cuñado junto con su sobrina o sobrino, o incluso ambos si Kanae le había dado un gemelo. Shinobu atesoraba mucho a esta familia, incluso si Isao era un bastardo. Sin embargo, Isao, que ni siquiera era Demon Slayer, le dijo que iba a luchar contra un poderoso demonio. «No me bromees. Estará bien.
Isao dio la misma respuesta, pero esta vez con un tono más firme. Kanae y Amane-san sabían de mi decisión de unirme al cuerpo de asesinos demonios. Nee-san. Amane-sama. Shinobu miró a Kanae y Amane sorprendidos. Créelo, Shinobu. Él es más fuerte. No morirá de esos demonios. Ya sea Kanae o Amane, creían en la fuerza de Isao, y como él había tomado su decisión, como sus mujeres, lo apoyarían con todos sus derechos. ¿Están bien, verdad? Shinobu miró a Isao con lágrimas, cuando escuchó una respuesta tan relajada. Una vez más, estará bien. Soy fuerte. Isao acarició la cabeza de Shinobu y dijo, además, no quiero que Kanae pierda a su hermana pequeña cuando vivimos felices aquí en Tokio. Vas a estar con nosotros, y erradicaré a un demonio por eso. Shinobu no podía decir nada y simplemente lo miró en silencio, pero ella sabía que si había una razón por la cual Isao decidió unirse al cuerpo de asesinos demonios, entonces se debía a ellos ya que él ya no quería que vivieran en tal peligro. Te seguiré. Eres una carga. Bastardo. Sin embargo, Inatsuru, Makio y Suma, que lo habían escuchado y visto, juraron que cuando pudieran salir vivos de esta pelea, le darían todo a Isao para pagar por lo que les había hecho. Isao no lo sabía, pero sí lo sabía. De todos modos, antes de la batalla, Isao necesitaba hacer preparativos. Por cierto, Shinobu, muéstrame tu respiración de insecto. Ah. Shinobu estaba confundido por la petición de Isao. ¿Qué quieres decir? Solo muéstrame, dijo Isao, luego miró a Kanae. Kanae, traes tu espada, ¿verdad? Sí. Kanae asintió. Te lo traeré pronto. Luego miró a su hermana pequeña y dijo, solo muéstrale tu respiración de insecto, Shinobu. Ah, y también enséñale todo, también. ¿Eh? Shinobu se confundió aún más, pero Isao miró a Amane y dijo, Amane, ayúdame a preparar mi traje. Lo prepararé inmediatamente. Amane se levantó y luego fue a su habitación a preparar su traje. Kanae solo miró a Amane con una sonrisa antes de perseguir a Amane. Aún así, el resto no prestó mucha atención a Amane y miró a Isao, preguntándose por qué le pidió a Shinobu que le mostrara la respiración de insectos e incluso le enseñó. ¿Quieres aprender mi estilo de respiración? Esta fue la única conclusión que se le ocurrió a Shinobu. Sí. Isao asintió. Shinobu se preguntó qué estaba mal con la cabeza de Isao, ya que era difícil dominar un estilo de respiración. Incluso si Isao hubiera aprendido la respiración de la flor, aprender otro estilo era un asunto diferente. Incluso el más genio Ashira, Muichiro Tokito, necesitó 2 meses para aprender el estilo de respiración. Sin embargo, Shinobu no discutió con Isao ya que Isao era especial. Si Tokito era un genio, entonces Isao era un monstruo. La habilidad de Isao no era algo que pudiera describirse con la palabra genio, especialmente cuando mató al segundo rango superior, Toma, la primera vez que conoció el estilo de respiración y sostuvo una espada. Si Tokito podría ser llamado el Ashira más genio de la historia al dominar el estilo de respiración en 2 meses, entonces ¿qué era Isao? Entonces, Shinobu no discutió. Aún así, estaría mintiendo si dijera que no estaba sorprendida. Sin embargo, cuando pensó en cómo Isao había golpeado a todos los hombres Ashira, mientras que su mente le dijo que era imposible, decidió creerle. Por favor mira y pregúntame cualquier cosa que quieras saber. Para entonces, Shinobu le mostró a Isao todo sobre la respiración de insectos que había dominado. Al ver a Shinobu actuar y explicarle el estilo de respiración de insectos, Isao suspiró aliviado ya que le dio una excusa de cómo dominaba este estilo de respiración. Sí, sabía que había dominado la mayoría de los estilos de respiración después de haber ganado el AD de muchos, pero no podía demostrar que los había dominado, especialmente cuando nadie le enseñó. O más bien, a excepción de respiración de la flor y respiración de insectos, no había visto a otros realizar sus estilos de respiración. Incluso si fuera poderoso y una buena persona, su identidad se dudaría cuando uno viera que había dominado todo el estilo de respiración. La razón por la que se unió al cuerpo de asesinos demonios también se debió a esta razón, ya que cuando se unió, le pediría a Kagaya que le diera todos los estilos de respiración, por lo que le daría una razón legítima por la que podría dominar todos los estilos de respiración. Además, había algunos de los estilos de respiración que no había aprendido, y le habría dado mal gusto si no los hubiera aprendido todos.
Sin embargo, tenía que decir que los estilos de respiración, que eran dominados o destinados a ser utilizados por las hembras no eran débiles, y cuando fueron utilizados por él, se convirtieron en técnicas para el sacrificio. Sus palabras pueden ser extrañas, pero a diferencia de un hombre, una mujer carecía de poder, por lo que para compensar eso, tenían que modificar su estilo de respiración original para que fuera adecuado para su uso. Aún así, si un hombre que tenía poder usara esas técnicas, ¿qué pasaría? Esas técnicas se volverían aún más fuertes. Sin embargo, la igualdad de género no era popular en esta época, y parecería una pena si un hombre usara una técnica femenina, pero a Isao, que vino del futuro, no le importó mucho ya que tenía que decir que la respiración de insectos también era bastante interesante y adecuada para él. Si la respiración de flores se centró en la visión y la agilidad, entonces la respiración de insectos se centraría en las técnicas de movimiento. A diferencia de Flower Breathing, que se originó en el pasado, Insect Breathing era una técnica de respiración creada únicamente para Shinobu, que carecía de poder, por lo que la mayoría de sus ataques fueron apuñalando, empujando y haciendo cortes poco profundos, pero para compensar la falta de daño, esta técnica recubrió la espada con un veneno letal. Aún así, para Isao, el núcleo de la respiración de insectos fue su técnica de movimiento, que imitaba el movimiento de los insectos. Una mariposa, una abeja, una libélula e incluso un ciempiés. Los movimientos de esos insectos fueron imitados y, por lo tanto, nació la respiración de insectos. Después de que Shinobu mostró todo sobre la respiración de insectos, se limpió el sudor en la frente y le dijo, ¿sabes? Mi estilo de respiración es débil. Comparado con el mío, deberías aprender los otros. Debido a su corta altura y falta de poder, solo pudo hacer esto. Naturalmente, estaría mintiendo si no tuviera un complejo, y pensó que podría ser mejor para Isao aprender otros estilos de respiración. Tu técnica es interesante. Isao luego caminó hacia Shinobu y dijo, lévame tu espada. ¿Qué vas a hacer? Mi espada es un poco peligrosa debido a su veneno dentro. No importa. Los he dominado a todos. Shinobu parpadeó, luego preguntó. Maestro, ¿todos ellos? ¿Qué has dominado? Tu técnica de respiración. Liar. No había manera de que Shinobu creyera que Isao había dominado su estilo de respiración. Incluso si tuviera que admitir que su estilo de respiración era más débil que otros, definitivamente era imposible para él dominar esta técnica con una sola explicación y demostración. Solo préstame tu espada, y te la mostraré, dijo Isao. Mientras Shinobu no quería creer a Isao, ella todavía le prestó su espada. Ten cuidado. Gracias. Isao aceptó la espada de Shinobu y luego realizó todas las técnicas de respiración de insectos sin problemas, junto con todo el veneno combinado dentro de los venenos a base de glicinas que se mantenían dentro de la vaina. En este momento, nadie dijo nada. Ya sea Shinobu, Kanao, Inatsuri, Makio, Suma o incluso Amane, que habían regresado con su traje, estaban estupefactos, viendo cómo Isao podía dominar el estilo de respiración de insectos casi al instante. Sabían que Isao era poderoso, pero no esperaban que fuera tan poderoso. Solo Kanae sintió alivio ya que no era la única que estaba aturdida por el poder de su esposo. Esto también la hizo feliz porque sabía que Isao debería estar bien en esta batalla. Frotándose suavemente el vientre, lo que no había cambiado mucho, esperaba que Isao pudiera regresar a salvo. Mientras Isao los sorprendía y querían hacerle una pregunta, fue al baño a lavarse el cuerpo como si se purificara antes de cambiarse a su traje marrón. Esta vez, no le puso una pomada ya que, en la época en que no había champú, era muy difícil lavarlo. Aún así, cuando salió con su traje, todos estaban estupefactos. Kanae y Amane asintieron, sintiéndose satisfechos. Sin embargo, Shinobu y el resto se sonrojaron, viendo lo guapo que se había vuelto. Bueno, originalmente, era guapo, pero cuando se puso su traje, su encanto se hizo aún mayor. ¿Por qué usaste ropa tan buena? Esos trajes no son baratos, ¿verdad? ¿Estás bien usarlo para pelear? Shinobu preguntó en confusión. Inatsuru, Makio y Suma también sintieron curiosidad y pena de que el traje de Isao se rompiera durante la pelea más tarde. Ser guapo te hará más fuerte, dijo Isao con calma. Todos. Incluso Kanao, que había estado en silencio, también lo miró con los ojos ensanchados. ¿Es esto una especie de tontería otra vez? Shinobu preguntó con una duda. No. Te dije la verdad. Isao se sintió sin palabras cuando no creían en sus palabras.
Mira, el comandante durante el período Sengoku llevaba una buena armadura y vestía de manera diferente al resto para mostrar su poder. Incluso en los días ordinarios, la mayoría de las personas tratarían a aquellos que se visten generosamente, bellamente o con estilo de una manera diferente a aquellos que se visten mal, ¿verdad? Si lo dices así. Esta vez, estuvieron de acuerdo con Isao. Mientras que algunas personas dijeron que no juzgaran un libro por su portada, la realidad era que aquellos que se vestían mejor eran tratados mejor que aquellos que se vestían mal. Algunos podrían argumentar que querían que la gente viera su interior en lugar de su exterior, pero si ni siquiera podías hacer que la gente se interesara en aprender tu interior, ¿cuál era el punto? Entonces, Isao no dijo tonterías, y la razón por la que se vistió generosamente fue porque parecería fuerte. Levantó su confianza, y también hizo que el enemigo desconfiar de él también. En otras palabras, la primera impresión fue importante. Entonces, me iré ahora. Kanae miró a Isao sinceramente, pero la preocupación en sus ojos no podía ocultarse. Por favor, regrese lo antes posible. Lo haré. Isao asintió mientras acariciaba la cabeza de Kanae, pero esta mujer cerró los ojos como si tratara de darle una señal. Kanae volvió a abrir los ojos y esperó a que le diera un beso, pero este tipo no parecía leer su intención. Cercen. Déjame besarte. Mientras Isao estaba sin palabras, preguntándose por qué muchas mujeres siempre le dan una bandera muerta, decidió aceptar su beso. Naturalmente, no se besaron durante demasiado tiempo desde que Kanao estuvo allí. No era bueno para una niña tan pequeña ver cuán lasciva estaba su hermana mayor. Entonces, me iré ahora. Déjame tomar prestada tu espada también. Dijo Isao mientras acariciaba la cabeza de Shinobu. Tienes que devolverlo. Shinobu no empujó la mano de Isao y le dio su espada, pero su expresión era tan apestosa como siempre. Isao luego miró a Amane después de que recibió 2 espadas de las hermanas para esta pelea. Entonces, me iré primero. Ten cuidado. Amane asintió, y esta vez, no hicieron el gesto íntimo que habían hecho durante las últimas 2 semanas. Sin embargo, hoy fue el final, y volverían a su relación anterior. Isao sería un padre, y volvería para convertirse en la esposa del líder del cuerpo de cazademonios. Sin embargo, ¿era posible para ella hacer esto? La idea de que él sostenga su cuerpo todas las noches era imposible de borrar. Todos los rastros de su esposo en su cuerpo habían sido completamente sobrescritos por él. Amane estaría mintiendo si no se sintiera celosa de Kanae, pero aún así, viéndolo partir para la batalla, sus sentimientos eran similares, y esperaban que regresara a salvo. Isao acarició la cabeza de Kanao por última vez antes de irse con Inatsuru, Makio y Suma. Los 4 entraron juntos en el auto y se fueron hacia donde se encontraba el demonio. Solo cuando estaban a punto de comenzar su viaje, Suma dijo, por cierto, Inuma-sama, ¿crees que deberíamos cambiarnos de ropa? Si fuera antes, Makio abofetearía la cabeza de Suma por pensar algo estúpido, y Natsuru les impediría pelear, pero la pregunta de Suma tocó los corazones de los dos, especialmente cuando Isao les dijo que usar ropa buena los hace más fuertes. Isao detuvo su auto y luego miró a los 3. Como ninjas, los 3 siempre eligieron ropa que los hacía capaces de moverse fácilmente sin mangas ni faldas largas, lo que hacía que se mostrara mucha de la blancura de sus cuerpos. Sus brazos, muslos lisos e incluso escote profundo. Todos ellos fueron mostrados a un joven, que ni siquiera era su marido. Sin embargo, tus 3 se ven bien. Está bien, dijo Isao con calma. ¿Realmente? ¿Quién es el mejor? ¿Soy yo? Suma preguntó de repente con una sonrisa mientras presionaba su profundo escote hacia adelante. Suma. ¿Qué demonios estás diciendo? Makio golpeó directamente la cabeza de Suma, luego se rezagó el cuello. Detente. Detente. Huele. Lamentó sus groseras palabras, y Inuma-sama, y Natsuru se disculpó rápidamente mientras inclinaba la cabeza. A diferencia de los dos, ella se sentó al lado de Isao y también estaba más cerca de su lado. No, está bien. Dime más sobre el demonio primero. Isao trató de hacer que su rostro fuera lo más solemne posible, pero ¿por qué Inatsuri se inclinó aún más y casualmente pastó su piel y la suavidad en su pecho y brazo como si fuera un accidente? Además, Inatsuri no era el único. Makio y Suma también hicieron lo mismo, tratando de ponerlo en una situación extraña como un protagonista de Arenechi que tuvo un accidente encantador con chicas hermosas de vez en cuando. Al ver cómo reaccionó Isao, en lugar de detenerse, los 3 se volvieron aún más audaces. Sin embargo, como lo hicieron de manera oculta, como si fuera un accidente, Isao no pudo decirlo abiertamente.
Dejando escapar un suspiro indefenso, pensó que ser una buena persona era difícil, especialmente cuando a menudo era intimidado así. Sin embargo, era imposible que uno se aprovechara de él. Isao no era tímido y condujo mientras mostraba su erección a través de sus pantalones después de que lo bromeaban ocasionalmente, pero olvidó que eran viudas y no eran niñas. Ah, vamos por el camino equivocado, Inuma-sama. Está por allí. Inatsuru acarició suavemente los muslos de Isao, luego apretó su erección como si fuera un accidente. Isao respiró hondo y se preguntó por qué sentía que su batalla contra esas 3 viudas era más peligrosa que su batalla contra un demonio. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de apoyar al canal dándole like y suscribiéndose, también pueden apoyarme en mi Patreon, el link está en la descripción del video, si lo hacen sus nombres aparecerán al final del video, jeje, sayonara.